Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su asignatura que lleva por nombre Cultura Cívica. En la última oportunidad analizamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido a través de su jurisprudencia que diversos principios garantistas del derecho penal resultan extensivos a las faltas administrativas y por ende a las infracciones cívicas. Sin embargo, ha sido nula la aportación por parte de la doctrina en relación a determinar qué principios, además de la tipicidad, la exacta aplicación de la norma, la presunción de inocencia, el principio de culpabilidad, entre otros, resultan extensivos a las infracciones cívicas. Consecuentemente, en este momento vamos a tratar de dar nacimiento a lo que sería la teoría de las infracciones cívicas, a efecto de que los alumnos que están cursando nuestra licenciatura en nuestro centro de estudio pues tengan las bases para poder recurrir las infracciones o más bien las sanciones que en muchas ocasiones son impuestas de manera arbitraria por parte de los jueces cívicos de la Ciudad de México. Desde luego, para poder desarrollar la teoría de las infracciones cívicas debemos de partir a partir de la teoría del delito. En ese sentido, entonces, lo primero que vamos a analizar es el tema relativo a la conducta en las infracciones cívicas, y en este sentido hay que recordar que la Ley de Cultura Cívica en su artículo tercero, fracción sexta, define a la infracción cívica como el acto u omisión que sanciona dicha ley, así como los ordenamientos en materia de policía y buen gobierno que le dan competencia al juez cívico. ¿Y qué entendemos por conducta? La conducta, en este caso, atendiendo a lo que refiere tanto la Ley de Cultura Cívica como el Código Penal, ya sea de la Ciudad de México, incluso el Código Penal Federal, consiste en una acción o en una omisión. La acción consiste en un hacer. Esto implica realizar o desplegar un movimiento para ejecutar una determinada conducta que está prohibida por la norma. En el caso de las infracciones pudiera ser desde ingerir bebidas alcohólicas, dañar o maltratar los bienes o cosas de las personas, lesionar a otras personas, proferir en este caso expresiones de carácter verbal que atenten contra la dignidad de las personas, dañar, maltratar o ensuciar las fachadas de inmuebles públicos o privados, entre otras. En cambio, la omisión es simplemente dejar de hacer lo que la norma le exige, en este caso, a un sujeto, que en este caso entonces se va a traducir en la abstención de ejecutar un determinado comportamiento. Un ejemplo de una infracción cívica por haber dejado de hacer algo que me exigía la norma, por ejemplo, la encontramos en el sujeto que se abstiene de tomar las medidas necesarias para evitar que su mascota, o en este caso un perro, que dadas las características del animal pudiera causar daños a otras mascotas o a otras personas, sin que desde luego llegue a causar ese daño, dado que en el caso de que llegue a producir un daño ya no estaríamos en presencia de una omisión simple, sino en una omisión compuesta. Esto implica entonces que la omisión en el derecho penal, tanto en el derecho administrativo, se divide en dos: la omisión simple y la omisión compuesta o acción por omisión. En la omisión simple, lo que se sanciona es el simple hecho de dejar de hacer lo que la norma exige sin que se produzca un resultado material en el mundo exterior, es decir, se sanciona el simple hecho de haber dejado de hacer lo que la norma exija. A contrario sensu, en la omisión compuesta o acción por omisión, el resultado es de carácter material y por ende le va a ser atribuible el resultado típico a la persona que omitió hacer lo que la norma exigía o en este caso no desplegó el comportamiento necesario para evitar el resultado producido por su inactividad.
De ahí que se le llame, en este caso, una acción por omisión, es decir, al sujeto se le sanciona porque su conducta se considera equivalente a la actividad prohibida en el tipo administrativo que pudiera causar el daño. Así, por ejemplo, para poderle reprochar su conducta a un sujeto por no haber tenido las medidas necesarias para que su mascota no atacara a otras mascotas o inclusive a las personas, y le pudiéramos reprochar el resultado producido como son las lesiones ocasionadas por el perro, obviamente tendremos que acreditar que su inactividad es en su eficacia equivalente al tipo administrativo consistente en lesionar a las personas, ya que quien desplegó una conducta no fue en este caso una persona, es decir, el propietario o dueño de la mascota, sino en su momento este último omitió hacer lo que la norma le exigía, es decir, desplegar un determinado comportamiento para evitar el posible resultado. De ahí que esta persona tenga la calidad de garante, es decir, la persona que está obligada a salvaguardar los bienes que protege o tutela la norma administrativa sancionadora. Luego entonces, si no lo hace, produce un resultado típico, transgrediendo así tanto una ley prohibitiva como en su momento una norma imperativa que le exigía desplegar un determinado comportamiento. Por eso es que a la acción compuesta o acción por omisión se le denomina de esta manera. Otro ejemplo que pudiéramos citar de una omisión compuesta es cuando un sujeto conduce su vehículo a la velocidad de 40 kilómetros por hora en una zona escolar donde la velocidad máxima permitida es de 20 kilómetros por hora, y luego entonces, al no llevar la velocidad y distancia adecuada, no alcanza a frenar cuando el vehículo que le precedía se detiene en forma intempestiva. Es decir, con su actuar viola o transgrede una norma preceptiva que le obligaba a hacer una determinada conducta, es decir, disminuir su velocidad y extremar sus precauciones respetando la señal vial. Y a su vez también violenta con ello lo dispuesto por el artículo 8, fracción 12, inciso A del reglamento de tránsito, y a su vez transgrede una norma de carácter prohibitivo como lo es dañar la propiedad de los vehículos de los particulares, produciendo así el resultado típico, causar un daño culposo a un bien mueble ajeno con motivo del tránsito de vehículos al dejar de observar objetivamente lo que la norma administrativa sancionadora le exigía, ya que pudo prever o no previó lo que era predecible. Sin embargo, confió en que no se produciría ese resultado. En conclusión, la diferencia entonces que existe entre la omisión simple y la omisión compuesta es que en la primera, el resultado que se produce por la conducta del presunto infractor es de carácter formal, es decir, aquellas que no producen un cambio en el mundo exterior. Estas se presentan en tipos administrativos que se denominan de mera conducta, ya que se sanciona la peligrosidad de la misma, mas no el resultado. En cambio, en la omisión compuesta o acción por omisión, el resultado que se produce es de carácter material, es decir, necesariamente se provoca un cambio físico en el mundo exterior, por lo que se sanciona al sujeto por haber producido el resultado típico al dejar de observar objetivamente lo que la norma administrativa le exigía, ya que, como lo habíamos comentado con antelación, pudo prever o no previó lo que era previsible, sin embargo confió en que no se produciría ese resultado. Ahora bien, si los principios garantistas del derecho penal le resultan asequibles a las faltas administrativas, luego entonces, cuando hablamos del aspecto negativo de la conducta, pues también pudiera suscitarse
en el caso de las faltas administrativas. Es decir, estamos en presencia de una hipótesis donde un sujeto no dejó de hacer ni tampoco hizo lo que la norma le prohibía. Así, por ejemplo, tenemos el caso del conductor de un vehículo automotor que se encuentra en alto total esperando a que cambie la luz roja del semáforo para que una vez que se ponga en verde pueda avanzar, cuando repentinamente es proyectado por el vehículo que le precedía. Al no llevar una distancia prudente para alcanzar a frenar. Y en este sentido, como defensa ante el juez cívico, lo que podemos argumentar es que el sujeto, en este caso, no es responsable, ya que en este caso estaríamos aplicando una causa excluyente de la responsabilidad administrativa bajo el aspecto negativo de la conducta, que se llama ausencia de conducta por una fuerza física irresistible, ya que en este caso nuestro defenso no hizo ni dejó de hacer lo que la norma le exigía, sino que una fuerza física a través de un tercero es lo que la proyecta y por ende se produce el resultado. Desde luego esto lo tendríamos que realizar apoyándonos en el dictamen en tránsito terrestre y evaluación de daños que emita el efecto el perito adscrito a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, y como medios de defensa antes de que el juez cívico emita su resolución respectiva, pues podemos argumentar ausencia de conducta en favor de nuestro representado. Bien, hasta aquí vamos a concluir la primera parte del tema relativo a la teoría de las infracciones cívicas. Por lo tanto, en la siguiente cápsula vamos a estudiar el tema relativo al tipo y la tipicidad, un tema de vital importancia en lo concerniente a las infracciones cívicas. Hasta pronto.